Bueno, trabajosamente en las últimas semanas y más puntualmente en los últimos días, el oficialismo en la Cámara de Diputados, a nivel nacional estamos hablando, logró establecer o está tratando de lograr establecer algunos consensos para debatir primero en las comisiones y luego en el plenario la ley de humedales. Esta iniciativa, que ya llegó al Congreso en varias oportunidades y perdió estado parlamentario porque no fue debatida, ahora tiene chances de ser transformada en ley y está acompañada además por una serie de movilizaciones y de marchas en diferentes lugares. En general se está hablando mucho de la ley de humedales, sobre todo en casos como los incendios del Delta del Paraná, donde, según informes científicos importantes, además que se les da mucho crédito, de científicos argentinos, el hecho de que se sucedan los incendios en una misma región de humedales puede llevar hasta 300 años para su recuperación, debido precisamente a la muy grave afectación de su ecosistema. Pero para ampliar un poco más la mirada, no solamente hablar puntualmente de los humedales del Delta del Paraná, que es lo que está en estos días en los títulos de los diarios o en los portales digitales, vamos a hablar de la importancia que tienen los humedales, cuál es el sentido de la necesidad de tener una ley de humedales, una normativa que los proteja. Y saludamos y nos visita a Nicolás Ferreira, que es jefe del Departamento de Conservación y Manejo del Parque Nacional Lanín. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. ¿Cómo estás? Un gusto estar con vos. Gracias por venirte hasta la radio, ¿no? Bueno, ahí estamos. Y acompañar en este debut. La primera pregunta está, bueno, dicha casi en la introducción, ¿no? ¿Por qué es importante tener una ley que proteja los humedales? Y antes de eso, ¿qué entendemos por humedal? Bien, humedales en realidad es un término amplio, bien amplio, que tiene relación a cualquier área, sector de tierra o agua cuyo caudal sea permanente o temporal, ¿sí? O sea, esto puede ser un lago, un río, un arroyo, un mallín, ¿sí? O sea que el término humedal es bien amplio. Y siguiendo con la segunda pregunta, es de suma importancia que se apruebe la ley de humedales, porque básicamente lo que hace es poner sobre el tapete la importancia de este ecosistema. Porque la ley de humedales, entre otras cosas, dice que tiene que haber un presupuesto, una ley de presupuestos mínimos para proteger los humedales, que no es un detalle. Esto significa que el Estado tiene que poner todos los años tanta determinada cantidad de plata para la protección de los humedales. Como primer paso, y eso ya se hizo, digamos, con la ley de bosques, el Estado va a tener que hacer un inventario de humedales y saber cuál es la situación actual de los humedales. Entonces, una vez logrado esto, sí, ahí el Estado tiene que poner recursos. Justamente por eso es importante y por eso también es el debate, el tire y afloje en aprobar esta ley. Una de las particularidades que tienen los humedales, esto va como pregunta obviamente, es que en la superficie puede mostrar otra cosa de lo que en verdad representa. Vemos las imágenes de los incendios en la zona del Delta y uno en principio está viendo pastizales que se queman. Y lo mismo sucede, imagino yo, en nuestra área protegida, en el Parque Lanín, de lo cual vamos a hablar en un ratito nada más. Pero contanos esto, de que muchas veces la superficie no está revelando lo que hay debajo de ella. Sí, sí. En realidad, como cualquier disturbio, en este caso puntual un incendio, lo que hace es cambiar básicamente dos cosas. La estructura, en este caso del humedal, que tiene una cierta composición de especies, de fauna y de flora, y la dinámica, ¿sí? Porque hay especies que están adaptadas a cierta frecuencia de incendio y cuando uno le va, digamos, a propósito, generando incendios y cambiando las condiciones climáticas, estas especies desaparecen y aparecen otras. ¿Sí? Lo mismo con la estructura. Una estructura típica, por ejemplo, del delta, es estas islas en forma de cubeta que tienen relación con toda la dinámica de sedimentos y bueno, las plantas, las crecidas y todo esto con incendios se va modificando. ¿Por qué? Porque estas islas, estos humedales, una de las grandes funciones que tienen es el de esponja, ¿sí? Entonces, lo que hacen es almacenar en momentos donde hay mucha abundancia de agua, por lluvia o por crecidas, y ir soltándolas de a poco, estas aguas, cuando hay sequía o escasez de agua. Entonces, cuando nosotros modificamos toda esa dinámica, realmente estamos modificando algo más que el pastizal o lo que se ve.
El razonamiento es que si un incendio, un foco de incendio, es devastador muchas veces para el ecosistema, ¿cómo será, cómo reaccionará ese sistema con una sucesión de incendios? Porque el informe que yo citaba respecto de la situación en el Delta hace referencia no solamente al hecho de un foco de incendio, sino a la sucesión, esto que vos decías también en tu respuesta. Los incendios se repiten en la misma geografía, ¿no? Con lo cual la devastación se multiplica. Sí, 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 porque digamos, hay especies que están adaptadas a esto, a sufrir incendios con una frecuencia determinada, y el ambiente propio después, depende de cada ambiente, pero a lo largo de los años puede ir retomando lentamente su estructura y su función. Cuando uno le pone estos disturbios con una frecuencia distinta, cambia absolutamente toda la dinámica, y la presencia de esas especies que hacen un poco de amortiguación, de repente desaparecen. Entonces ya esa resiliencia, digamos, ese estado de permanencia que tenía toda esta dinámica, cambia a otra. Y eso puede ser, digamos, por ejemplo, de pasar de tener a una comunidad de especies nativas propias del lugar, podemos eliminar parte de esa comunidad e ingresar otras especies exóticas. Y eso puede traer un montón de daños a cuestiones económicas, ecológicas, sin duda. A un par de cientos de kilómetros de estos focos de incendio en los humedales del delta del Paraná, y mucho más cerca del lugar en el que estamos nosotros viviendo cotidianamente, también están los humedales dentro del Parque Nacional Lanín. ¿Qué sabemos de ellos? Y vos hablabas recién de relevamientos. Si se aprueba la ley, el Estado debería hacer un relevamiento, ¿no?, de esos humedales. Sí. ¿Hay un relevamiento hecho en el parque sobre estos? ¿Hay una estimación, aunque sea? Sí, sí, hay un mapeo sobre los humedales dentro del parque, y abarcan aproximadamente no más del 2% de la superficie total del parque, que es bastante. Estos son más o menos unas 7.000 hectáreas. El gran problema que tienen, en principio, estos humedales, digamos, en la zona, digamos, del parque, es que la gran mayoría de ellos, casi un 70%, se encuentran en los fondos de los valles, que es justamente donde está la actividad humana. Entonces, uno de los principales, digamos, problemas de conservación y donde la gestión le tiene que poner el ojo es eso, en cómo compatibilizar el uso de los seres humanos con toda la dinámica de ese humedal. Imagino que mientras no se compatibilice esa convivencia, digamos, lo que va a hacer es tensionar mucho la relación, precisamente. Sí, sí, y de hecho, esto que hablábamos del delta no está muy lejano a lo que podría llegar a pasar en un pastizal, por ejemplo, como por ejemplo lo que ocurrió en Auquinco, en Loloc. Por introducción de ganado, de caballos, especies exóticas como el ciervo, comen el pasto, digamos, que quizás es el nativo, viene otro tipo de pasto, se seca, y eso es un fosforito. Entonces, ese fue uno de los motivos por el cual se produjo ese incendio grande, creo que allá por el 2009. Eso es una de las tantas consecuencias que puede haber. En la Laguna Rosales tenemos un humedal, que es tal vez el más cercano de nuestra ciudad, pero el Mallín, por ejemplo, ¿es un humedal? Sí, sí, y de hecho, digamos, el que está medio, digamos, a mano de todos acá en San Martín de los Andes es la RNU de Cotesma. La Reserva Natural Urbana. Eso es un humedal también, ¿sí? Y la importancia de todo ese mallín es justamente que lo que hace es de esponja, ¿sí? O sea, todas las lluvias que vienen durante el otoño y el invierno van a ese mallín, y ese mallín las absorbe y las retiene. Si uno construye, degrada y altera ese mallín, todo ese agua que cae en el invierno automáticamente pasa más abajo. Claro. Eso es física pura. Busca un curso de agua. Un curso natural, y por un lado va a salir, por una casa, por un sótano, por un estacionamiento. Entonces, el cuidado que hay que tener con estos tipos de ecosistemas es bastante, digamos, hay que tenerlo muy en cuenta. Porque toda esa agua, al fin y al cabo, cae acá, a San Martín, de alguna u otra manera. Con lo cual, el deterioro de los humedales genera estas dos consecuencias en paralelo. Primero es la posibilidad de generar inundaciones, porque el agua va a salir a buscar, y a su vez perdés la posibilidad del reservorio del agua. Sí, sí. Y además, digamos,
el ambiente del humedal es un ecosistema súper diverso, desde el punto de vista florístico y desde el punto de vista de la fauna. Hay especies de fauna y de flora que son específicos y que usan ese ecosistema. Por ejemplo, el cauquén que nosotros vemos acá, el Colorado, los humedales de acá en la Patagonia los usan como lugar de cría y de nidificación. Después todos esos cauquenes que nacen por acá vuelan al sur de la provincia de Buenos Aires, sí, donde están realmente en peligro de extinción porque ahí los cazan. Entonces, nada, está todo conectado con todo, digamos. Y un poco esta ley de humedales trata, digamos, de poner sobre la tela eso, que los humedales y los ecosistemas en general no tienen límites. Entonces, lo que vos manejás o desmanejás en un área tiene una consecuencia en un área cercana. Eso es así. Última pregunta, Nicolás, mencionabas recién al cauqueno, a los cauquenes, esta ave, esta especie de pato, por decirlo de alguna manera, digamos, lo digo yo, imagínate, desde mi falta de conocimiento. Utiliza uno de esos lugares de estancia para permanecer, la Laguna Rosales. Sí. Y entonces una cosa nos lleva a la otra, vos decís está todo relacionado. ¿Cómo es, qué características tiene el humedal que hay en Laguna Rosales? Y básicamente las aves acuáticas siempre buscan como lagunas no muy grandes, de menos de 100 hectáreas, con aguas no muy profundas, medio someras, y con mucho junco y mucho, digamos, playita así media arenosa. Eso les gusta, digamos, a estas aves acuáticas, donde ellos pueden, evidentemente, o armar sus nidos o poner los huevos más o menos cerca de la costa. El gran problema que tiene hoy la Laguna Rosales particularmente es que hay una multiplicidad de usos en las cuales uno tiene que ir jugando entre la gente que va en bicicleta, la gente que camina, la gente que hace picnic, la gente que va con los perros y no debe. Entonces todo eso hay que manejarlo porque al fin y al cabo es un mallín, es un humedal y hay aves y hay flora que es propia del lugar y hay que cuidarla. Bueno, una vez más, esta interrelación entre la presencia humana y la naturaleza. Bueno, ojalá salga la ley, por supuesto que estamos pendientes, y creo que sería una buena herramienta para avanzar en la protección de los humedales, ¿no? Nicolás, muchas gracias por estos minutos con la radio, por venirte hasta la radio, hasta la FM del Lago. Nuestro programa se llama Cuatro Senderos, toma obviamente lo de los senderos, te habrás dado cuenta. Lo del 4, el número, tiene que ver con las herramientas que hacen a la radio, que es la voz, el silencio, los sonidos y la música. Así que bueno, de eso se trata, de articular la radio con nuestro entorno. Bien. Te agradezco mucho. No, por favor, un gusto, Adrián. Hablábamos con Nicolás Ferreira, jefe del Departamento de Conservación y Manejo del Parque Nacional Lanín.